La guerrilla colombiana de la Segunda Marquetalia, Ejército Bolivariano, inició una negociación de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro para intentar sacar a ese grupo rebelde del conflicto armado de 6 décadas en el país sudamericano. La Segunda Marquetalia, conformada por más de 1.700 integrantes entre combatientes y auxiliadores según los organismos de seguridad, podría ser la última esperanza del presidente Petro para alcanzar un acuerdo de paz con un grupo armado ilegal, aunque las líneas rojas de esa guerrilla lo hacen poco viable, de acuerdo con analistas. La agencia internacional de noticias Reuters se internó en las selvas del suroeste de Colombia para hablar con Walter Mendoza, el jefe del equipo negociador de la Segunda Marquetalia en el diálogo de paz con el gobierno, quien dijo que pese a la voluntad de ese grupo para firmar un acuerdo, el tiempo apremia y la oposición política que enfrenta al presidente son obstáculos para las reformas y los cambios que se necesitan. Pues eso quisiéramos, lograr unos acuerdos y firmar un proceso de paz, eso quisiéramos. Pero es que 2 años es muy poquito. Además, la oposición al gobierno Petro es tremenda. Y ahí ustedes han visto, no ha podido pasar ni una sola reforma, ni una sola. Y Jaime, sin reforma no hay cambio, sin reforma no hay paz. Mendoza, un veterano líder guerrillero de 67 años cuyo verdadero nombre es José Vicente Lesmes, reconoció que la negociación es el camino para poner fin al conflicto interno de 6 décadas que ha dejado más de 450.000 muertos y que con Petro encontraron coincidencias pese a las diferencias, aunque insistió en las que denominó líneas inamovibles. En estos momentos las armas y la desmovilización están en la mesa de negociación. Primero, empecemos por lo primero, que son las transformaciones en los territorios. Primero. Es decir, hechos concretos. Y las armas por sí solas dejarán de existir en manos de la guerrilla o del pueblo, por sí solas. Pues las líneas inamovibles no están, no hay desmovilización ni entrega de armas antes de. Y para que ese antes de, ¿qué tiene que ser, comandante Mendoza? Las transformaciones sociales en lo político, económico y las garantías jurídicas. La Segunda Marquetalia es una facción de la antigua guerrilla de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, que abandonó un acuerdo de paz del 2016 y regresó a la lucha armada en el 2019, alegando incumplimientos por parte del Estado. Petro mantiene negociaciones por separado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional sin lograr avances debido a que ese grupo ha congelado el diálogo en varias ocasiones y lo ha declarado en crisis. El mandatario también avanza en una negociación con una parte del Estado Mayor Central, otra facción de las FARC que rechazó el acuerdo de paz del 2016 y continúa en la lucha armada, mientras que con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, instalará una mesa para explorar el sometimiento de ese grupo a la justicia. Mendoza, un hombre de origen campesino que ingresó a la guerrilla hace 45 años, descartó un proceso de sometimiento o comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz y planteó una ley de punto final con amnistía general e indulto. Aunque el gobierno le propuso en junio a la Segunda Marquetalia en la instalación de la mesa de diálogo en Venezuela tener como base el acuerdo de paz de La Habana para evitar construir desde cero, el jefe del grupo guerrillero rechazó esa posibilidad, aunque reconoció que hay temas rescatables. Entonces nosotros no podemos avalar algo que no se cumplió, ¿no? Vamos por un proceso nuevo, vuelvo y le repito, tenemos ciertas coincidencias, porque para hablar de reforma, nosotros también estamos hablando de transformación de los campos, pues es igual reforma agraria. Mendoza reconoció que la Segunda Marquetalia utiliza el territorio de Venezuela como una zona de amortiguamiento. No, pues allá tenemos una presencia, digamos, en zonas, porque pasamos de lo que llamamos zona binacional. Entonces, pero la mayoría de nuestra fuerza mantiene acá en el Bichada, Guainía, pero ya tenemos es como una zona de amortiguamiento, porque el comandante Chávez prácticamente él prestó su territorio para la paz, ¿Ese amortiguamiento es decir, para evadir las acciones del Estado colombiano militarmente? Pues no digamos tanto para eso,
Es como para tener pues como un respiro donde hemos podido hablar con mucha gente de acá, para temas políticos, para temas financieros, para temas de logística, pero es que nosotros somos colombianos y la lucha es acá. Mendoza admitió que para implementar un acuerdo de paz que eventualmente se logre con ese grupo, se necesitarán por lo menos 8 años, es decir, 2 gobiernos, y advirtió que si en el 2026 llega un presidente de derecha, Si vuelve un gobierno de extrema derecha, sí, el conflicto se puede intensificar. Oiga. Y con ello, la guerrilla no va a desaparecer. Oiga, estoy seguro que no va a desaparecer. a través de la espesa selva verde y navegando por ríos de aguas amarillo-ocre, Reuters ingresó a una zona campamentaria de la Segunda Marquetalia en la que el comandante Ernesto Rojas dijo que ese grupo sigue luchando por las transformaciones sociales que implican tierra para los campesinos pobres, construcción de carreteras, escuelas, puestos de salud y electrificación. Nosotros como Segunda Marquetalia siempre vamos a tener la disposición para buscarle la salida al conflicto por la parte política. Si no se logra dar en este gobierno actual, siempre vamos a estar dispuestos a buscar la salida del conflicto de la manera política, sea con este gobierno o en el siguiente, mientras haya disponibilidad por parte del Estado. Desde las selvas del sur de Colombia, Luis Jaime Acosta, Agencia Internacional de Noticias, Reuters.